Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, pues como todos los martes, en este que es su espacio, saludo con mucho gusto al doctor José Antonio Lozano Díez, que es el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana EIPADE, con un tema que pues a muchos nos puede llamar la atención, otros quizás se encuentren en él, no lo sé, ahora él nos lo explicará con mayor amplitud, pero se trata de la encrucijada del atardecer de la vida. ¿Quiénes nos encontramos ahí, doctor? Qué gusto saludarte como en otras ocasiones. Hola, ¿qué tal, Mario? Qué gusto volverte a saludar y verte aquí en el programa. Con mucho gusto que nos veamos, Mario. Y sí, como lo estás comentando, resulta que este tema, el tema de la vida, sobre todo después de los 60 años, siendo que es un tema que se nos viene cada vez más como humanidad encima, es un tema del que se habla poco, Mario, y para el que estamos poco preparados. Fíjate cómo ha cambiado la esperanza de vida en todo el mundo. En México, en 1930, el promedio de vida era de 34 años. Ya en 1970, de 61, y ahora tenemos un promedio de vida general entre ambos géneros, entre ambos sexos, de 75 años de edad. Eso por un lado. Y por otro lado, una cosa que está pasando, Mario, y que cada vez es mayor, es un efecto muy importante, es lo que se llama el invierno demográfico. En México, en 1960, el promedio de hijos por mujer, por pareja, era de 6.7. Hoy el promedio es de poco menos de 2, y en la zona metropolitana del Valle de México de 1.47. Eso nos quiere decir que estamos yendo hacia un mundo, hacia una humanidad en la que las personas van a ser mayores, que los promedios de edad van creciendo. Y sin embargo, no tenemos claridad de cómo enfrentar estas épocas. Y no lo tenemos, entre otras cosas, porque hemos vivido en el mundo desde hace algunos años, desde hace ya algunas décadas, un fenómeno cultural conocido como edaísmo, que es el culto a la juventud. Vemos la vejez como una pérdida, no como un enriquecimiento de la persona. Y nos vamos encontrando, Mario, cada vez con más problemas para poder ver qué hacen las personas tantos años, de los 60, quizás les queden 15, 20, 25 años por delante, y muchas veces parecería que simplemente es seguir pasando la vida, estacionarse a los 60 o 65, que las personas se jubilan de manera normal, y esperar a ver qué ocurre, cómo podemos ir sobrellevando la vida. Hay que recordar que vejez es, y así está definido, tener más logros, más recuerdos que metas. Y cuando nosotros no tenemos metas en algún momento de la vida, cuando dejamos o nos dejamos ir, entramos en una decadencia personal que empieza con temas depresivos. Es curioso, y esto es interesante, un estudio que se publicó hace un par de años en Estados Unidos y le siguieron varios más, de cuáles son las décadas más productivas en la vida. Curiosamente, la década más productiva promedio es de los 70 a los 80 años. Muchos de los premios Nobel, de los grandes hombres que hemos tenido en el mundo, han estado en esa edad. Y la que le sigue, curiosamente, es de los 60 a los 70. En esas décadas se puede hacer mucho y queda mucho por hacer. Y sin embargo, los problemas que vemos que hoy no están resueltos, los dejamos estrictamente en el tema de pensiones. Cómo ir pasando la vida y resolver la pensión, pero no como un proyecto de vida. Por eso creo que esta parte oculta y que se nos viene encima y que a todos nos va a pasar, tenemos que pensar en esta encrucijada, pasar del paradigma de la productividad, que es lo que hemos hecho durante la vida, el paradigma de las cosas positivas que hemos hecho, al paradigma de la trascendencia. Es la época en la que podemos hacer más y mejores cosas. Es la época en que podemos entregarnos más a los demás. Es la época en que podemos darle un sentido a muchas de las cosas que hemos vivido en los años previos, en los años pasados. Hay una serie también de estudios psicológicos con estadísticas de que la vida humana, la felicidad se comporta en una especie de letra U. Los niños a edades tempranas suelen ser muy felices. Conforme se acercan a la adolescencia empieza a decrecer el nivel de felicidad. Se empiezan a enfrentar los adolescentes a todos los problemas que implica el
tema de la propia identidad como personas, a lo que significa el crecimiento en la juventud. Y en la época media, curiosamente, en la que todo el mundo quisiera estar, todos los estudios demuestran que es la época de mayor tristeza, de mayor depresión en las personas promedio global en el mundo. Y en cambio, conforme uno empieza a envejecer hacia los 50, 60, 70, se vuelve a incrementar la ola de felicidad. Y volvemos a tener adultos mayores con altos niveles de felicidad. Pero para conseguir eso, hay que resolver este tema. Un tema que no está en nuestra carrera profesional, porque cuando nos jubilamos, luego ya no hay nada. Tenemos que pensar cómo reinventarnos. Y esta creo que es la palabra hoy justamente más relevante que todos tendríamos que hacer. Y pensar en esa reinvención para esa época de la vida puede significar un cuarto y quizás en ocasiones hasta un tercio de nuestra propia vida. Es impresionante la riqueza. Sí. Se puede conseguir y sin embargo, Mario, lo tenemos totalmente abandonado. Hijo doctor, es que son tantos los conceptos que has expresado que de cada uno podría hacerse prácticamente un programa, pero al menos me quedo con algo que es sumamente significativo y que tengo la oportunidad de platicar frecuentemente con un gran amigo, el actuario Jorge López, alguien que ha impulsado en nuestro país de manera significativa la sensibilización al tema de las pensiones, porque sí, la expectativa de vida ha crecido, doctor, pero vivir más no significa vivir mejor, ¿eh? Claro, ese es el punto justamente. Ese es el punto. Y en este punto, Mario, también hay un tema que se vuelve importante. Las personas cuando pasan de los 60 a los 65 entran en una conciencia por la cultura y el ambiente en el que nos encontramos de vulnerabilidad. Y ahí es donde se tienen que manejar mucho, no solamente en lo económico, porque el tema de pensiones no está resuelto y es una bomba global, Mario, no solo en México. Es un problema que lo vemos en países europeos, lo vemos claramente en otros países de América Latina. En Italia es una locura, ahí están a nada de ya no poder pagar el régimen pensionario, pero al mismo tiempo, ¿cómo podríamos nosotros en esa época de la vida seguir teniendo proyectos, seguir teniendo una fuente de ingreso, pero sobre todo tener, Mario, un sentido de la vida, un propósito a esa edad? Ahora que se habla tanto de los emprendedores y que se promueve tanto el emprendedurismo, ¿no? Desde jóvenes y todo, quizá habría que pensar en abrir una categoría de emprendedores a los 60, a los 65, porque la salud nos permite ahora estar ahí. Entonces, ¿qué proyectos se pueden iniciar en esa etapa de la vida? Doctor, muchísimas gracias. A ti, Mario, muchas gracias a todos. Un abrazo fuerte. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.